esforzándonos cada día. Los bendecimos y esta palabra tenga fruto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues le damos gracias, hijos, hijas espirituales, que ustedes acudieron al llamado del Señor Jesucristo. Recuerden que siempre el Señor nos está hablando de muchas maneras, de muchas formas, y el Señor nos quiere hablar hoy cómo medir la madurez de un hijo de Dios, ¿verdad? Cómo medir la madurez de un hijo de Dios. Sabemos que, por ejemplo, vemos un árbol de manzanas, por ejemplo, en el campo, en donde se dan las manzanas. Vemos florecitas, vemos manzanitas, vemos ya manzanas verdes, vemos manzanas ya rojas, en el caso de las rojas, ¿verdad? En el caso de las amarillas, pues hasta cuando ya está amarilla es que ya está madura. Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo la madurez, ¿sí? Y cuando está madura, ¿qué hace? El que las cosecha, las corta, ¿no? Y en el caso de la iglesia, ¿cómo es saber que un hijo o una hija es madura? O un siervo o una sierva es madura. Puedes pasarte enfrente, no hay problema. ¿Cómo sabes que una sierva o siervo es madura? Pues, porque por la obediencia y la paciencia, me dice el Señor, ¿sí? Por la obediencia y la paciencia, ¿sí? Muy bien. Por la obediencia y la paciencia se mide la madurez de un siervo y sierva de Dios. Entonces, la obediencia en una prueba para un hijo de Dios es congregarse, es no dejar de orar, no dejar de escuchar alabanzas, es no dejar de poner la mirada en Dios, en su trono. Si el Señor está en su trono, quiere decir que lo que estoy pasando es un breve tiempo, un breve momento. Y entonces ya no voy a ver el problema más grande, porque a veces el enemigo nos ve el problema más grande por lo que estemos pasando y nos olvidamos de que Dios está en su trono y que Él está gobernando. Entonces, de esa manera nosotros vamos a permanecer obedientes. Pero cuando ya no vemos a Dios en su trono, porque vemos más grande el problema, pero no es porque Dios no está en su trono, sino que Él sigue estando. Lo que pasa es que nosotros vemos la necesidad, el problema, la dificultad, la situación de salud, cualquier cosa que estés pasando, viviendo, el enemigo te lo pone más grande que Dios. Y entonces dices, ya no voy a buscar a Dios, ya no me voy a congregar, voy a ver cuando yo quiera y pueda y si puedo. No, ese es el error que cometemos los siervos cuando no somos maduros. Pero cuando somos maduros, ya no nos empezamos a quejar, sino nos empezamos a dar gracias a Dios. Entonces, de esa manera Dios prueba nuestra fidelidad y nuestra obediencia, pero también nuestra madurez, porque la madurez es de estar siempre buscando el rostro de Dios y de tener entendimiento, que todo tiene su tiempo y que a veces hay momentos de pruebas que Dios permite para su iglesia y hay momentos que Dios permite de puras bendiciones y pura alegría y pura victoria. Pero el Señor permite pruebas, permite aflicciones, permite tribulaciones, permite luchas y batallas para ver nuestra madurez, medirla a Él, si estamos aptos para un ministerio, si estamos aptos para abrir una iglesia, porque Dios ha venido hablando. Por eso Dios no le da a una iglesia a cualquiera, sino prueba su fidelidad y su compromiso. Y así los siervos, les da ministerios, les da dones, pero también prueba su fidelidad y amor hacia Él. Entonces, ¿cómo se mide la madurez de un hijo de Dios y un siervo de Dios? Por la obediencia y la paciencia, que es la madurez. Ahora vamos a ver de lo que Dios nos dio hoy, ¿sí? Vamos a ver que la palabra paciencia está en la Biblia, ¿sí? Y es un fruto del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo. Vamos a ver Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos a ver Gálatas capítulo 5,
versículo 22. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí aparece dentro de esos frutos la paciencia. ¿Sí? La paciencia. Y la paciencia es algo que se logra a través de pruebas, a través de batallas, luchas. El Señor prueba nuestra paciencia, porque en el pueblo de Dios me dice hoy el Señor que hay mucha impaciencia, porque el mundo que no conoce a Dios, ellos quieren que las cosas se hagan al instante y a la voz de ya, ¿sí? Y por eso se inventaron las sopas Maruchan, ¿sí? Que en 3 minutos sácala y a comer, ¿no? O que, por ejemplo, que tiene una prueba, que rápido pase la prueba a Dios. Pero ya, como Job, que se estaba desesperando. Siendo Job, fíjense, Job siendo un hombre justo, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, íntegro, hacía holocaustos cada mañana. Decía él, quizás mis hijos han pecado con Dios, y en ese tiempo él lo hacía. Y entonces, siendo él paciente, llegó a la mitad de su prueba a impacientarse. Llegó a la mitad de su prueba que Dios le permitió a Job dudar de que Dios ya lo había dejado. Llegó a pensar que quizás Dios se había apartado de él. Llegó a pensar que ya no iba a terminar ni salir de su prueba sino morir. Y por eso también vemos que hubo una lucha ahí, porque Satanás mandó a su mujer para decirle a Job que maldijera a Dios y se muriera. O sea, todo lo que pasas en una prueba, no solamente la prueba fue para Job, sino también para su mujer. Job pasó la prueba de paciencia, porque él dijo, bendito Dios me dio, bendito Dios quitó. Sea la voluntad de Dios. Así es. Fíjate el nivel de paciencia, que todo lo demás que dije, que dudó, que pensó, pero él tuvo paciencia a pesar de todo. Pero la mujer, su mujer, se impacientó y abrió brecha, abrió puerta al enemigo para decir, Job, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, muchos de nosotros cuando estamos empezando en el camino de Dios, pensamos que Dios no está con nosotros en el sentido de la que estemos pasando. O a veces dice uno, ¿por qué yo? ¿Y por qué un hijo del diablo mejor es malo y no muere? Y la gente buena cada rato está muriendo, ¿no? O a veces el enemigo nos trata de engañar con esas mentiras, pero no es así. Bíblicamente vemos que ese es un engaño de intimidación de Satanás para que nosotros usemos ese lenguaje y pensemos así, porque el enemigo quiere que nosotros no busquemos a Dios o nos apartemos de servirle. Pero realmente los siervos que sirven a Dios, la dirección que te está dando conforme a la palabra, dice en Proverbios 3:16 que en la mano derecha de nuestro Dios hay largura de días, y en la mano izquierda del Señor hay riquezas y honra. Entonces, también dice la palabra de Dios que Dios extiende los años a la gente que le sirve. Extiende, uno de ellos fue Ezequías, que ya iba a morir y dice que oró, escuchó Dios la oración y la alargó 15 años. Amén. Esa es la palabra de restauración de la casa apostólica, de la palabra de Dios que Dios nos entregó, para que tú no hables ese lenguaje de engaño, de mentira del diablo que viene lanzando a través de los impíos,
y a veces conversaciones de ellos hacia nosotros, los hijos de Dios, que nos dicen, ¿por qué los buenos se mueren a cada rato? Y la gente mala no. Es un engaño del enemigo. Porque vemos que en la palabra, cuando tú te apartas del pecado, lo confiesas, ya no hay derecho legal de muerte. Porque en el mundo hacen lo que quieren, tienen una religión, que la religión es muerte, el pecado es muerte. Y cuando tú sigues una religión, pues bien facilito, porque van, abrazan a su muñeco, le prenden velas a su muñeco, a su estatua de yeso, de metal, de cristal, de papel, llámese Buda, llámese Mahoma, llámese pues Judas Tadeo, por ejemplo, aquí en México, o la guadalupana, o cualquier ídolo o imagen que hagan, pero llevar una religión cualquiera, salen de ahí, se embriagan, toman, fuman, matan, roban, secuestran, asaltan. Esa es la religión, porque viven como quieren, hacen lo que quieren, y pues ese es el camino de la perdición, pero ese es un camino de muerte. Entonces el pecado es muerte, y cuando nosotros, Dios nos libra del pecado, y nosotros, no quiere decir que no pequemos, pecamos de pensamiento, de palabra, de vista, pero con el simple hecho de decirle, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname porque no te he obedecido como tú quieres, perdóname porque no he entendido que toda prueba que me estés permitiendo no va a ser mayor a mis fuerzas y a mi capacidad que tú has puesto sobre mí. Entonces de esa manera vamos a ejercitarnos en el fruto que es la paciencia, porque dice, más el fruto del Espíritu, 1, amor, 2, paz, 2, gozo, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8, templanza. A ver, amor, 1, 2, gozo, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8, templanza, 9. 9 frutos del Espíritu que siempre hemos hablado, ¿sí? Siempre hemos hablado que hay 9 frutos del Espíritu. Eso nosotros debemos... ¿Por qué creen que Dios permite las pruebas? Para ejercitarnos en eso. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el mundo, si tú amas, te aman. Y siempre es así, hay discriminación ahí. Pero en Dios, no, porque su amor es inagotable, Él es amor. Esa es su fuente inagotable, su esencia del Señor. Aunque nosotros le fallamos a Dios, Él permanece fiel a su palabra. Pero el Señor permite pruebas y luchas y tribulaciones para ejercitarnos y para que nosotros desarrollemos los frutos del Espíritu, que son 9, que ya les dije: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hoy está hablando el Señor de cómo mide un ministerio por los frutos del Espíritu, pero Él también por la paciencia y la obediencia a Dios. Paciencia y obediencia, grábense, el Señor quiere eso. Entonces vamos a ver la palabra de Dios, Salmos 27:14. Ahora vamos a ver pura palabra, Salmos 27:14, ¿sí? Salmos 27:14, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Salmos 27:14. Salmos 27:14 dice la palabra de Dios. Si abren la palabra de nuestro Dios, ahí está, Salmos 27:14. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón si espera en Jehová. ¿Sí? Entonces, si en el pueblo de Dios hay impaciencia, el Señor quiere que quitemos la impaciencia y que estemos logrando uno de los frutos del Espíritu, que es la paciencia. ¿Cómo? Esperando. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, y luego dice, aliéntese tu corazón, y luego dice, sí,
Pero luego dice la pregunta, espera en Jehová, espera, espera Jehová, espera, espera. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando estamos en cualquier situación, en la espera de un examen, sea de la escuela, sea médico, en espera de un beneficio del gobierno, en espera en la cola de las tortillas, en la espera de la cola del banco, en la espera de que llegue en tu trabajo el dueño de donde trabajas y te pague, y tú ya quisieras irte, o hace frío y calor, dices, no, ya mejor me voy. Y entonces todo lo que estamos pasando ahí, Dios dice, espera, aprende a esperar. Porque cuando nosotros no aprendemos a esperar, tomamos decisiones. A los que buscan una pareja, un hombre, los que son siervas y buscan un esposo, y a las mujeres, a los esposos, los varones que buscan una esposa. Entonces, esperar en Dios es de bendición. Salmos 37:7 dice la palabra de Dios. En Salmos 37:7 dice la palabra de Dios. En Salmos capítulo 37, versículo 7 dice la palabra de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Fíjense, a veces nosotros nos quejamos. Job se quejó en su prueba. Job se quejó, incluso hubo un momento en que contendió con el Señor, pero nunca perdió la paciencia. O sea, somos humanos, somos de carne y hueso. El Señor nos conoce bien, pero sabe Él que de esa manera nos va a probar. ¿Cómo probó Dios a Abraham? Pues le dijo, entrégame a tu hijo Isaac que te di, mátalo. O sea, quería probar Dios ¿a quién? A Abraham. Quería probar su fe, pero sobre todo su obediencia. Obediencia, obediencia. Pero imagínate, todo el tiempo luchando él y Sara, ya de más de 90 años, ambos, creyeron a la promesa, permanecieron en la promesa, pero sobre todo, él le creyó a Abraham, pero su mujer dudó. Volvemos a lo mismo, como la mujer de Job. La mujer de Abraham dudó, porque decía, ¿cómo? Tenía una matriz estéril, y Dios le había dado la promesa que le iba a dar un varón. Y pues es ilógico, ¿verdad? Una mujer que esté en esa condición y que le diga a Dios, vas a tener un hijo, pues en su razón va a decir, ¿cómo? Si no tiene matriz estéril. Su matriz es estéril, perdón. No es fértil. Mas sin embargo se cumplió. Pero después de eso el Señor los quiso probar. Ahora vamos a ver, Abraham, entrégame a tu hijo, mátalo. Dice que cuando estaba a punto de matarlo, el Señor le dijo, detente. Solamente quería ver dónde está tu corazón y tu obediencia. Ciegamente le obedeció a Dios, sin cuestionar ni razonar por qué. Pero su mujer sí razonó en el sentido cuando le iba a dar Dios el varón. Entonces, dice la palabra de Dios en Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén. Entonces, cuando estamos pasando pruebas, somos humanos y a veces se nos olvida de las promesas de Dios. Y mejor creemos a los diagnósticos de los médicos terrenales, o quedemos al diagnóstico de la economía, por ejemplo, del mundo en estos momentos. Dios dice, la palabra de Dios, que para nosotros habrá abundancia, para los hijos de Dios. Siempre habrá abundancia, y más si lo obedecemos al Señor con lo que nos pide, que ya sabemos que es, ¿verdad? Dice en el Salmos 41, vamos a ver el Salmos 41. Entonces, guardar silencio en la prueba. En lugar de quejarnos, mejor hacer lo que nos corresponde. Creerle a su palabra. Decirle al Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta prueba que estoy pasando? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Y no quejarnos. ¿Sí? Entonces, en el Salmos capítulo 40, versículo 1, que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes mismos van a leer. Dice la palabra en Salmos 41, ¿sí? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé. Pacientemente esperé. Entonces yo sí veo siervos, siervas que tienen mucha fe, y yo le digo, yo quiero tener
como esa fe. O veo que uno es paciente, yo quiero tener esa paciencia. Pero a veces uno pide al Señor, pero no sabe que va a permitir esas pruebas para moldear tu paciencia y para medir tu fe. Pero el Señor hoy nos está hablando, ¿cómo se mide la madurez de un hijo de Dios? ¿Cómo se mide? Por la obediencia y la paciencia. Por eso Dios, para prepararte para el ministerio, Él permite pruebas antes de tu llamado, después del llamado, pero comienza desde tu hogar, desde tu casa. Si tú eres paciente con tu esposa, si la esposa es paciente con su esposo, si los hijos son pacientes con sus padres, si los padres son pacientes con sus hijos, desde ahí está permitiendo el proceso, el moldeo para tener un corazón de siervo, un corazón de servicio, porque ustedes se dan cuenta, cuando no conocimos a Dios, venimos de una religión del mundo y hemos sido mal educados, mal enseñados, mal criados, pero eso se canceló en el nombre de Jesús. Cuando llegamos a Cristo, somos libres y ahora hemos desaprendido todo eso del mundo y ahora pues estamos aprendiendo la palabra de Dios que dice, espera pacientemente. Y como dijera un hermano, se dice fácil decirlo, pero cuando ya estamos en la prueba, ya estamos en esa situación que permitió Dios, ahí Dios nos ve. Por ejemplo, Alfonso no se quejó, Emanuel se quejó. O sea, de una prueba que Dios permita a los dos, ¿quién no se quejó y quién sí se quejó? Dios nos está probando a todos para el ministerio. Dios nos está probando para ser ese siervo o sierva que te llamó. Y permite pruebas desde tu casa, desde donde vives, donde tú convives con tu familia. Entonces, el Señor quiere que esperemos pacientemente. ¿O a poco dice el Señor espera desesperadamente? No, dice pacientemente, ¿sí? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que sí nos ve Dios y nos oye. Amén. Salmos 32:8, vamos a ver. Salmos 32:8. Dice la palabra de Dios en el Salmos 32:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que está en Cristo, pero no está en el camino de Dios completamente. Como les hemos dicho, un pie lo quiere tener en Dios y un pie lo quiere tener en la cerveza. Un pie lo quiere tener en Dios y otro pie lo quiere tener en la delincuencia. Un pie lo quiere tener en Dios y otro pie lo quiere tener en la vagancia, para los jóvenes, etcétera. No se puede. Tenemos que estar nuestros dos pies, ¿dónde? En la iglesia de Dios. Y no solamente nuestros pies, todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, ser, tienen que estar en Cristo, para Dios poder obrar. Y para volver a Dios permite pruebas y luchas para ver si nos acercamos a Dios o nos alejamos más de Dios. Dios permite, por eso hay gente que va firme en el camino de Dios, en la obra de Dios, y luego permite pruebas el Señor para ver si eres apto para un ministerio, pasas la prueba o vuelves atrás. Entonces, el Señor está midiendo nuestra madurez. Un hombre maduro siempre avanza por fe. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 4. En el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, ¿verdad? En el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí vemos que las tribulaciones, dice, debemos de gozarnos.
sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Pero sabemos que para eso va a ser un hombre maduro. Si el diablo te dice, estás enfermo, tú debes decir, estoy sano. Si el diablo te dice, estás en derrota, estoy en victoria en el nombre de Jesús. Si el diablo te dice, no vas a poder tener recursos para solventar tu familia, tú le debes decir, tengo el banco de Cristo lleno y repleto de abundancia de todos bienes para proveer mi familia. Que el diablo venga y te diga, no leas la Biblia, tú debes de decir, sí leo la Biblia y la voy a leer más. Que el diablo te diga, no te congregues solamente al mes o a la semana, tú dile, me voy a congregar todos los cultos y servicios porque yo camino por fe, no por vista. Y de esa manera le ganamos la batalla al enemigo y no nos para el enemigo. ¿Por qué muchos nos para el enemigo? Porque no le creen a Dios, porque no se agarran de Dios, porque no le agradan a Dios. Dice la palabra de Dios que un hijo de Dios o un ministro o un siervo de Dios, para agradarle a Dios, que necesita fe. Porque el reino de Dios es fe. Amén. No es por vista, es por fe. Y en el reino de las tinieblas, en el mundo, ahí dice que primero de la vista nace el amor. O dicen que primero hay que ver para creer. Y de esa manera lo reflejó Tomás. Porque el Señor lo reprendió, le dijo, Tomás, todo el tiempo conviví, comí contigo, te discipulé, te instruí, viste milagros, viste sanidades que yo hice, que Jesús hizo. Y no crees. Benditos son aquellos que no vieron y creyeron. Recuerden, benditos son aquellos que no vieron y creyeron. Siendo Tomás un apóstol, de los 12 que el Señor estuvo conviviendo y comiendo. Y dice que cuando el Señor murió y resucitó y se fue, y luego vino, se presentó en el camino a Maús, se presentó a Tomás, y Tomás no creía, hasta dice, ¿a poco eres tú, Señor? Quería tocarlo, pero el Señor le dijo, no me toques, todavía no es el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que en el reino de Dios todo es por fe. ¿Y qué es fe? En Hebreos 11:1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Tienes que tener fe. ¿No quieres agradarle a Dios? Entonces quiere decir que no tienes fe. Pero el Señor se molesta cuando tú no tienes fe. Porque es lo mismo que pasó con Tomás. Conoces a un Dios que te ha hecho milagros, que te ha sanado en pruebas pasadas, te ha liberado, te libertó, te restauró, te redimió, te perdonó, te justificó, te purificó, te santificó, te transformó, te cambió. Y ahora tú no crees. Se te olvida que el Dios está contigo y lo va a volver a hacer así como lo hizo antes. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahora en Lucas 21:19. San Lucas 21:19. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 21:19? San Lucas capítulo 21, versículo 19. En San Lucas capítulo 21, versículo 19, dice la palabra de Dios: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Que la paciencia va a hacer que nosotros tengamos esa salvación que Dios nos dio, que nos pide cuidar con temblor Dios. Pero el que es paciente, dice el Señor, guarda su alma. El que es paciente no solamente guarda su alma para la salvación, sino que es victorioso, es vencedor, porque ser paciente es una virtud tan grande que no se compra con dinero, sino se ejercita a través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de batallas, a través de aflicciones que el Señor permite, Jesucristo, para cada hijo, hija, siervo, sierva, para tener un corazón como Él lo tuvo, para tener un servicio agradable a los demás, porque la mayoría quiere ser
reconocido, pero no quiere servir a los demás. Nos cuesta servir a los demás, unos más, unos menos, unos poco, unos son serviciales, unos no. Entonces el Señor quiere que nosotros sus hijos seamos pacientes y de esa manera también en las pruebas, en las luchas, nos gocemos como Pablo el apóstol lo dijo. En la escasez he aprendido a estar contento. En la abundancia he aprendido a estar contento. Amén. Entonces nosotros debemos estar también pensando que en las pruebas de tribulación debemos estar contentos. En las pruebas de salud debemos estar contentos. En las pruebas económicas debemos estar contentos. En las pruebas de fe debemos estar contentos en todo tiempo. Porque de esa manera Dios está ejercitándonos para la paciencia y para la obediencia y fidelidad al Señor. Una persona que no es paciente no podrá servir a Dios. Una persona que es paciente podrá ser de mucha bendición para mí, para su casa y para muchísimos. ¿Y cómo es que no nos vamos a impacientar? Poniendo las cargas en el Señor, poniendo las preocupaciones en el Señor, poniendo los problemas en el Señor, poniendo los asuntos de la iglesia en el Señor, poniendo las almas en el Señor, poniendo los siervos en el Señor. Nosotros no podemos cargar de nuestra poca alma, solamente Dios. Entonces de esa manera tú vas a soltarte de la aflicción, de esa manera tú vas a soltarte de la angustia, de esa manera tú vas a soltarte de la inseguridad, de esa manera tú vas a soltarte del insomnio o de la preocupación. Por eso escuché siempre hace años que se preocupe el diablo. Entiéndelo, que se preocupe el Satanás. Que tú no vas a volver atrás. Así es, amén. Y entonces un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Descansar y confiar en Dios, aunque no veamos lo que sucederá, pero Dios, si está con nosotros, y dice Romanos 8:28, que toda ayuda para bien, pues entonces tengo que ser como el apóstol Pablo, gozarme, estar contento. Amén. Pero para eso se necesita fe y estar mirando a Dios sentado en su trono, no mirando los problemas o las necesidades o enfermedades más grandes que Dios fueron derrotadas ya por Dios. Pero a todos nos pasa, en el sentido de un momento de lucha y de batalla con una prueba. En San Lucas 21:19, vamos a leer el versículo 19 que ya leímos. Ahora vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, dice la bendita palabra del Señor Jesucristo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. ¿Sí? Si se dan cuenta, habla de una exhortación, de una amonestación a los ociosos, a los... pero también dice que los alentemos. Hoy te está trayendo esta palabra el Señor, que toda prueba y lucha que estés pasando es pasajera. También te da el Señor ánimo en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. En Deuteronomio 31:6. Vamos a Deuteronomio 31:6. Ahí está la palabra que tú y yo estamos necesitando, ¿sí? Deuteronomio 31:6. Y esa es la que se debe uno, pues, tener presente, ¿sí? En Deuteronomio 31:6. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6? ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6? Que ustedes mismos vean, ¿sí? Que es la palabra de nuestro Dios y es la verdad. Dice, esforzaos. ¿Qué dice el Señor? Que nos esfuercemos. Y luego dice, y cobrad ánimo. O sea, que no te desanimes por nada, porque la prueba que estás pasando es temporal, la lucha que estás pasando es temporal.
Las pruebas de salud son temporales. No morirás, sino vivirás y contarás que Dios existe y es real y poderoso. Entonces, no temáis. Luego dice, no temáis. No temáis. No temáis, ¿por qué? Porque Satanás está vencido, absolutamente. Así es, En el nombre amén. de Jesús. Entonces, ¿quién tiene las llaves? Las llaves, el llavero de bendiciones, de salud, de libertad, de victoria, de provisión, de medicina, de salvación, Jesús. Porque Jesús tiene las llaves del Seol, del Hades. ¿Por qué digo que Él es la fuente de medicina? Dice en Deuteronomio 31:6. Dice, yo traeré sanidad y medicina, y los curaré y daré abundancia de paz. La palabra de Dios está ahí. Él tiene el dominio de la salud. Entonces el enemigo viene con puras mentiras. Vas a morir. Hasta aquí llegaste. No podrás. No tienes. Pero son voces del enemigo que está vencido en el nombre de Jesús. La voz de Dios te está diciendo hoy, no tengas miedo de ellos, porque yo Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No te dejará ni desamparará, que va contigo y que va conmigo. Y pareciera que estoy solo o estás sola, en tu prueba, en tu lucha, pero no, Dios está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios y orar. Y llorar, como decía una hermana, dice en el libro de Joel, llorar con lloro y lamento delante de Dios. Lamento quiere decirle, Señor, no puedo. Sin ti nada soy. Ayúdame para no resistirme a tu llamado. Ayúdame para entregarte ya todo. Porque si antes que no seguía una religión vivías mal, pero porque era un muñeco de yeso y de metal que nunca te escuchó. Nunca te ayudó. Al contrario, te saqueó cuando fuiste con los brujos de dinero. Pero cuando tú vienes al libertador, a Jesucristo libertador, Él está con los brazos abiertos, es así, esperando que tú vengas a Él. Amén. Y Él es gratis. Amén. Y Él es verdadero y es Gloria a fiel. Dios. Entonces, ¿qué es lo que te ha impedido que tú no seas firme en el Señor? Que ya no hay fe, que no le creamos a la palabra. Entonces, dice la palabra de Dios, ahora vamos a ver Tito 2:2. En el libro de Tito 2:2, ¿qué dice la palabra de Dios? En Tito 2:2. ¿Sí? Tito 2:2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? Tito, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjate, por eso el Señor siempre agarra a los fieles para ponerlos como ancianos de la iglesia. Pueden ser jóvenes, pueden ser de edad, pero la edad no tiene nada que ver. Se enfoca a una persona anciana es que está llena de paciencia, está llena de experiencia, está llena de testimonios, está llena de que es sobria, llena de fe y de amor, ¿sí? ¿Cuántas personas con un abrazo que les den se liberan? Porque muchas personas andan buscando un abrazo de Dios. Muchas personas andan buscando un halago divino de Dios. Porque Dios te dice, fortalécete en mí. Yo estoy contigo. Yo te amo como nadie en la tierra. Y si el Señor nos ama, a veces el enemigo dice, si me amara, ¿por qué estoy pasando estas pruebas?
pues es que te está madurando y perfeccionando. Solamente eso está pasando. Pero eso va a pasar. ¿Sí? Entonces, fíjate de la paciencia que está en los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver ahora Hebreos 10:36. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Aquí nos está hablando que es muy necesario que un hijo de Dios o una hija de Dios tenga paciencia. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Reina Valera 1960. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que es necesario que tú sí tengas paciencia y que yo tenga paciencia. ¿Sí? Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Si nosotros no tenemos paciencia, no vamos a lograr tener las promesas de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios ya nos va a dar respuesta? Dejamos de orar. Así es. ¿Qué pasa cuando Dios ya nos va a dar respuesta? Nos apartamos de Dios. Ajá. ¿Qué pasa cuando Dios ya te va a dar ese trabajo que querías? Dices, mejor sigo en el mismo y te pagan poco. ¿Qué pasa cuando Dios te dice, ya está lo que me habías pedido, que te solventara, te resolviera tu problema, y ya dejaste de orar y ayunar? La mano de Dios está llegando a tus manos con lo que tú quieres y tú dices, mejor ya no. Pero cuando tú llega a tus manos, nadie puede parar la mano de Dios con lo que te ha dicho. Pero necesitamos nosotros creerle al Señor que Él es nuestro médico, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra protección. ¿Sí? Y por eso es necesaria la paciencia en los siervos y en el pueblo, en la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿quién no pasa pruebas? Todos. Así es. Otra pregunta que me hacían unos siervos, ¿y cuándo no habrá problemas? Pues, ¿cuándo no tendré tribulaciones? Pues cuando dejemos este cuerpo. Así es. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A desarrollarnos en la fe, en crecer en la fe, en crecer en la paciencia, en crecer en la madurez y aprender a esperar en Dios, que es ahí donde muchos no logran esperar en Dios. Se adelantan al plan y propósito de Dios y por eso fracasan. Así es. ¿Sí? Santiago 1:4. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta tarde. Santiago, capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense lo que viene de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sepáis perfectos y cabales, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para lograr las promesas de Dios se necesita definitivamente paciencia. Nos está hablando el Señor. Paciencia. Para que de esa manera no nos desesperemos. O tú digas, ¿por qué esta prueba que me permitió Dios ya se alargó? ¿Verdad? O porque tú digas, no me ha contestado el Señor. O por ejemplo, otros siervos decían, ¿por qué uno sana al Señor luego al instante y por qué otros no? Ajá. Porque los que sanan al instante se van a volver a Cristo todo el tiempo. Pero los que no lo sana es porque Dios sabe que si lo sana van a ser como leprosos, se van a ir. Así es.
y no van a agradecerle. ¿Y se van a ir a dónde? Lo bueno fuera ir a predicar, no, se van de nuevo al pecado. Por eso no lo sana. Por eso unos sanan el Señor y otros no. Pero el Señor sabe por qué. Santiago 5:7, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sé pacientes y orad. ¿Te das cuenta? Amén. Entonces, por ejemplo, cuando un bebé va a nacer, ¿cuántos meses está en el vientre de su madre? 9 meses. Y yo pienso que, bueno, la mujer que es paciente o que ya se ejercitó en paciencia, generalmente las mujeres en su primer embarazo sufren mucho. Pero ya después de esos embarazos ya tienen paciencia. Ya sé que va a suceder así, que así hay dolores, que hay esto, que se mueve, que da pataditas el bebé, etc. Pero la primera vez sí son impacientes, la segunda vez ya no. Entonces, así también en el campo, el que siembra tiene que esperar el tiempo de la lluvia, el tiempo de la cosecha, porque todo es un proceso. En el reino de Dios todo es procesado, en el sentido de pasar pruebas, pasar tiempos de procesos para madurar, para crecer, para ser usado por Dios. Y dentro de la madurez del pueblo de Dios, ¿cómo la mide? A través de la obediencia y la paciencia. Obediencia y paciencia. Por eso tenemos que pedirle al Señor que siempre nos ayude a ser pacientes y obedientes cuando no entendamos la prueba, creerle al Señor, que vamos Amén. a pasar esa prueba. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 4 al 7, ¿qué dice la palabra de Dios? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 4 al 7, dice la Escritura, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si se dan cuenta, nos está hablando ahí de las virtudes, nos está hablando del conocimiento, nos está hablando del dominio propio. Por eso les digo que no control propio, porque Dios no controla, ni está en control ni toma el control. Dios reina, gobierna, rige, tiene dominio, y Él nos ha dado un dominio propio. Dios me dice la palabra de Dios que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. No dice que te ha dado un control propio, y aquí también no dice que hay un control propio, dice un dominio propio, y así hablamos. Entonces vemos que el Señor nos ejercita para ser instrumentos en sus manos, ¿sí? Vamos a ver la palabra de Dios ahora en Apocalipsis 1:9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si se dan cuenta, y en la paciencia de Jesucristo, en la paciencia de Jesucristo, Jesucristo es por excelencia y naturalmente es Dios, es el soberano, es paciente. El Señor es paciente, es muy humilde, manso. Entonces, cuando nosotros logramos ser obedientes, Jesús, cuando andaba en carne, aprendió obediencia. Y Él nos enseñó que se tiene que aprender obediencia. Pero sobre todo, que la paciencia está en Jesucristo.
nuestro carácter debe estar en Jesucristo, porque muchos nos quejamos, es que tengo un mal carácter. Y efectivamente, decirle al Señor, Señor, te entrego mi carácter y dame tu carácter. ¿Sí? Para que de esa manera tenga el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Paciente. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que ejercitarnos en la paciencia, en la obediencia, para que seamos esos obreros, esos siervos, esos ministerios, esos instrumentos en manos de Dios, para ser efectivos en el reino de Dios. Y por eso Él permite pruebas. Por eso vemos que Él ya nos habló de esperar, aprender a esperar con paciencia. Y vemos aquí casos porque gente se impacientó, siervos de Dios bíblicos que están en la Biblia, y por qué no lograron cosas. Porque ellos no se ejercitaron en la paciencia, estuvieron en la impaciencia. Vamos a ver Números 20:10. Ejemplos de siervos que aparecen en la Biblia, escritos, que por su desesperación e impaciencia no lograron lo que tenían que lograr. Números 20:10. Números 20. Vamos a ver el capítulo de Números 20, pero vamos a leer el versículo 10. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Números capítulo 20, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Sí? En Números 20:10. ¿Sí? Y sabemos que ahí desobedeció ¿quién? Moisés. ¿Sí? Moisés. Y por no obedecer, pues ya no se impacientó. En lugar de hablarle, le pegó. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículo 11 y 12. 11 y 12. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y Naamán se fue enojado. Fíjate qué le pasó a Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. En el 12, Abana y Ephrat, ríos de Damasco. La pregunta: ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, otra pregunta, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Fíjense, se fue enojado, porque fue impaciente. ¿Sí? Se fue enojado, se desesperó de tanto esperar. ¿Sí? Por su sanidad. Vamos a ver en Jonás 4, 8 y 9. En el libro de Jonás, ese Jonás que también no obedeció. Jonás, el libro de Jonás, el libro de Jonás, ¿ya tienen, ya lo encontraron? Jonás,
Dice la palabra de Dios. Jonás, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Te das cuenta? Se enojó Jonás, se desesperó, se impacientó. Hizo digno. Ajá. ¿Se dan cuenta? A todos nos pasa, somos humanos en alguna ocasión. Pero el Señor quiere que no nos impacientemos en la prueba, en lo que nos está sucediendo, en lo que no sabemos por qué nos permitió Dios eso. Pero Dios tiene un propósito, decir al Señor en nuestra oración, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta prueba? Y vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo 15, 23. San Mateo 15, 23. San Mateo capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándole sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, la fe de la mujer cananea. ¿Sí? Los discípulos ante los gestos de la mujer cananea, los discípulos ante los gritos de la mujer cananea se desesperaron. Que por qué estaba gritando, mejor que se fuera. Y cuántas veces yo cuando, por ejemplo, era joven me molestaba los gritos de los niños. Decían, llévate a tus hijos por allá, cuando no conocía a Dios. Y hay muchos que cuando no están en Cristo les molesta que haya niños gritando. ¿Sí o no? Se desesperan, se impacientan. El Señor quiere que seamos pacientes, porque lo que menos quieres es lo que va a permitir Dios para probarte, para ver y que tú logres tu paciencia y logres fe. Por eso, para servir se necesita tiempo a Dios. Para servir a Dios se necesita consagración. Para servir a Dios se necesita santidad. Para servir a Dios se necesita estar mirando a Cristo. Amén. Y en la restauración de todas las cosas, en la cuestión de la dirección, de cómo Dios hace la obra, es hacer lo que vemos que hizo Jesús, como les dije en la acción de gracias, en los testimonios. En la restauración de todas las cosas es aprender a depender de Dios. En la restauración de todas las cosas, rendir todas las cosas en Cristo, es adorar y servir solamente a Jesucristo. Amén. Pero sobre todo es que dice que donde iba Jesús, en las ciudades que él recorrió, la gente se agolpaba y se acercaba a él por un milagro, por una sanidad. Por ejemplo, vemos la del flujo de sangre. Tantos años gastó su dinero. Vemos también a paralíticos, a mancos. Vemos a diversas enfermedades fueron sanados. Pero Jesús iba caminando y predicando. Y la gente se acercaba a él. Las multitudes se acercaban a él. Las multitudes lo buscaban a él. Las multitudes siempre estaban atentas dónde iba a pasar Jesús. Porque esa es la dirección para hacer una iglesia fuerte y poderosa, que dependa de Dios, que confíe en Dios, que su mirada siempre debe estar en Dios. Y de esa manera se hacen discípulos fuertes, discípulos que adoran y sirven a Dios. Y de esa manera van a ser indetenibles. Pero cuando la mayoría de las iglesias hace lo contrario, con la dirección de la carne, de la emoción. Es que no vino la hermana, el hermano, pues vamos a ver qué le pasa, ¿no? Nosotros lo hemos hecho y está bien una vez, pero cuando siempre se le acostumbra a hacerlo,
ya las personas ya no van a ser confiables sin poner su mirada en Dios, sino en la mirada de uno. Así Y cuando uno es. no va, ya no vienen, se enojan. Por eso a través de los años hemos aprendido que la mejor ayuda para unos siervos que están comenzando en el reino de Dios o que están empezando un ministerio es hacerlos dependientes de Dios. Amén. Y que ellos pasen sus pruebas y luchas agarrados de la mano de Dios, porque al final, ¿quién nos llamó? Cristo. Amén. Y nosotros, nuestro deber es estar orando, ayunando, Amén. que es lo mejor. Pero todos aquellos que hacen en la obra de Dios, en la carne, en emociones, pues cada rato van a ver a la hermanita, y en lugar de hacer un discípulo fuerte, hacer un discípulo resistente, que ponga la mirada en Dios, pues están haciendo discípulos débiles. Y entonces cualquier pruebita los va a derrotar. Cualquier batalla van corriendo al poner al pastor. En lugar de que ellos pasen las pruebas y luchas agarrados de Dios, se forman discípulos débiles. Y por eso el Señor quiere que los discípulos débiles, nosotros debemos estar orando, intercediendo, ayunando, porque ese es nuestro deber. Amén. Como apóstoles es estar orando, ayunando. Y cuando nos dice el Señor, ve a ver a mis hijos, sí vamos. Cuando Él nos los dice, sí vamos, lo hacemos, oramos. Pero el problema es cuando ya se hace todo en la carne o en las emociones. Entonces, en lugar de que la iglesia sea una iglesia poderosa, dependiente de Dios, es una iglesia débil, porque no se le enseñó a depender de Dios. No se enseñó que orando a Dios va a lograr vencer. Amén. Y entonces ellos viven dependiendo de la fe, viviendo de la fe del pastor, de su pastor. Entonces, tú no puedes vivir con mi fe, ni puedes vivir dependiendo de mí. No, nunca dependas de un hombre. Por eso el Señor dijo, maldito aquel que confía en el hombre. Por eso aquí, en la restauración de todas las cosas en Cristo, Hechos 3:21, Efesios 1:10, es depender desde un principio de Dios. Si Dios te levantó, Él te va a proveer. Si Dios te levantó, Él va a traer gente que escuche el mensaje que te va a dar Dios para usar, para predicar. Si Dios te levantó, Él va a hacer las cosas como Él quiere, a su forma y a su manera. Si Dios te trajo aquí, nunca te debes de mover. Y nunca debes de esperar de la gente nada, solamente de Dios. Pero siempre hacer el bien. ¿Sí? Porque el problema es cuando dependes del pastor o de la pastora. Dependes en el sentido de, si me visita, voy. Si no me visita, no voy. Por eso el Señor nos ha venido hablando. ¿Eres maleta o eres carga? ¿Eres líder, siervo maduro o inmaduro? Y hoy nos ha medido el Señor cómo se mide la madurez de un siervo de Dios, que en las pruebas y en las luchas el Señor ve cómo está nuestra obediencia y cómo está nuestra paciencia. Y así permite por tiempos el Señor para moldearnos conforme al Señor quiere. Porque el Señor quiere que una persona madura haya 1, haya 10, o nomás haya sillas, o haya asientos. Él debe estar sirviendo y predicando a tiempo, Amén. fuera de tiempo, y habiendo la congregación. Amén. Entonces, en las pruebas, en las luchas, debo estar sirviendo a Dios. ¿Qué caso tiene servir a Dios cuando todo está bien? Cuando no me pasa nada. Pues así cualquiera puede servir a Dios. Pero cuando hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones, hay desiertos, es ahí donde se ve la madurez y la obediencia y paciencia que Dios nos ha dado para su servicio. Así es. Entonces el Señor quiere que hoy le agradezcas, que Él está contigo. No vas a morir, vas a pasar estas pruebas, pero vas a ser, ¿qué? Más fuertes. Y tú mismo vas a decir, todas las pruebas que he pasado, Dios ha estado conmigo. Pues hoy también. Así debes de hablar. Amén. ¿Ya pasé la prueba? Ya pasé, pero todo ayuda para bien. Sí, Porque amén. Dios tiene pensamientos de bien. Vamos a dar un aplauso fuerte, Pili.
Amén. Gloria a Dios. Mercedes al Señor fuerte, porque Dios está contigo y conmigo y no nos va a dejar de desamparar. Paz de Cristo. Amén.